Es un momento para escuchar un mensaje que Dios nos ha dado y vamos a pedir que el Señor nos ayude el día de hoy de escuchar el mensaje que Él ha preparado para nosotros, que prepara nuestros corazones, que prepara nuestras mentes para recibir. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este precioso día que nos has regalado. Gracias Señor por el privilegio de escuchar tu voz, escuchar tus palabras, recibir un mensaje que fue formado especialmente para cada individuo que está escuchándolo. Oh Señor, bendice a mis hermanos y mis hermanas que están recibiendo tu palabra el día de hoy. Que esa palabra, Señor, penetre hasta lo profundo de su corazón y empiece a crecer y dar frutos. Oh, Señor, cualquier impedimento que nos impide recibir, lo rechazamos en el nombre de Cristo Jesús. Y pedimos, Señor, que tú oras en la vida de nosotros, en nuestras familias, en nuestros hogares y en nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el Señor nos ha dado un mensaje el día de hoy. Y tenemos que reflexionar que en todas las iglesias, no solamente en Nueva Visión, pero en todas las iglesias alrededor del mundo vas a encontrar tres tipos de personas. Estoy hablando de la iglesia que cree en Jesucristo, obviamente, pero he estado en varias iglesias, he sido miembro de varias iglesias y he visitado varias iglesias y he conocido personas que no entienden este concepto. Pero donde quieras que vayas, vas a encontrar tres tipos de personas. Vas a encontrar las multitudes. Vas a encontrar creyentes. Y vas a encontrar discípulos. Vamos a leer en Mateo 4. Vamos de versículo 17. Y vamos a leer hasta el 25. Necesito mis lentes. Y estamos hablando en este capítulo. Estamos hablando de Jesucristo y su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos. Y él los sanaba.
Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Entonces, en la época de nuestro Señor Jesucristo, también había tres tipos de personas. Había la multitud, había creyentes y había discípulos. En este capítulo, en estos versículos que hemos leído, ha sido representado cada uno de estas personas. La fama de nuestro Señor Jesucristo se llegaba por todos lados y llegaba a multitudes de personas que venían a escuchar, que venían a enterarse de ese Señor que estaba haciendo, que estaba diciendo, que estaba hablando. Había personas que creyeron que Jesús había sido enviado para ayudarles, para hablarles. Y ellos llevaban a todas las personas que tenían necesidad de ser sanados o alguna necesidad, que sea espiritual, que sea físico o alguna esperanza. Y estas personas eran creyentes, habían creído. Pero también vimos aquellos que fueron llamados por Jesucristo para seguirle. Estos eran los discípulos. Jesucristo les llamó y inmediatamente dejaron sus redes, dejaron sus padres, dejaron sus trabajos y le siguieron. La multitud estaban muy interesados, estaban asombrados de lo que estaban viendo, de lo que estaban escuchando. Ellos querían beneficios, ellos querían parte de lo que estaba pasando. Ellos escuchaban cuando les convenía, cuando les interesaba. Algunos necesitaban algún milagro o tenía alguna necesidad o curiosidad, pero ellos se quedaron en eso. Se quedaron anónimos. Porque cuando continuamos a leer las escrituras, no nos damos a conocerlos personalmente. Ellos continuaron con su vida. No continuaron siguiendo a Cristo. Cuando Cristo terminaba de hacer lo que Él iba a hacer en su ministerio, ellos se fueron. Regresaron a sus casas, regresaron a sus vidas, a sus familias. Quizá fueron tocados, cambiados de alguna forma, pero volvieron a la vida normal. No había compromiso con el Señor. Ahora vamos a los creyentes. Los creyentes tenían fe. Pusieron su fe en Jesucristo. Llevaron a sus queridos familiares o amigos para que pudieran ser sanados, para que pudieran ser cambiados, para que pudieran escuchar las buenas nuevas que traía Jesús. Y ellos encontraron respuestas y recibieron bendiciones. Y algunos fueron sanados. Y ellos creían que Jesucristo fue enviado por Dios. Algunos creían que Él era un profeta. Otros creían que era un rabí, un sabio del Señor. Pero también ellos seguían con sus vidas después. Ahora vemos a los discípulos. Los discípulos fueron seleccionados por el Señor. El Señor los llamó personalmente.
fueron confrontados por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Realizaron las enseñanzas para sus propias vidas y entendieron que Jesús era santo y que tenía poder, que fue Hijo de Dios. Cuando Jesús les preguntó, ¿y qué dicen ustedes quién soy? La respuesta fue, algunos dicen que tú eres un profeta. Otros dicen que tú eres un maestro. Pero tú, ¿qué dices? Y la respuesta fue, eres el Hijo de Dios. Eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, enviado, como fue escrito en las Escrituras antiguas. Ellos, los discípulos, dejaron todo para seguir a Cristo. Tuvieron una realización tan real, tan verdadera, que estaban seguros a quién estaban enfrentando o con quién se estaban enfrentando. Sabían que en su presencia era el Jesucristo, el Mesías, el que fue enviado, Hijo de Dios, para su salvación. El cual estaban orando por cientos de años. Y porque realizaron eso, dejaron todo. Dijeron, mi vida que conozco, el cual estoy acostumbrado, todo lo que he vivido con trabajo, familia, todo eso a un lado. Y sigo a Cristo. Sus vidas fueron cambiadas. Ellos empezaron a no solamente seguir físicamente, literalmente al Señor Jesucristo, pero caminaron con Él, aprendieron de Él, absorbaron todo lo que podían de Él y su ministerio. Y si leemos en el Nuevo Testamento acerca de la enseñanza de los discípulos, ellos estaban aprendiendo, no tenían toda la sabiduría. Jesucristo tenía que reprocharlo y demandarlo varias veces. Pero ellos aprendían y cambiaban y empezaban a practicar lo que Jesucristo les estaba diciendo. Le llamaban Rabí, maestro, Señor. ¿Cómo puede un cristiano llamarse cristiano o un discípulo si no tienen un maestro, una guía, alguien que está siguiendo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que aprenda de la instrucción de otro. O alguien que siga un profeta, un maestro, un líder, etc. Es enseñado, pero recibe los beneficios de las enseñanzas de su líder. Un estudiante no es un discípulo. Un discípulo es un imitador de su maestro. Algunas personas solo vienen para escuchar, para aprender. Esos son estudiantes. Pero discípulos siguen
a su maestro, a su líder. Todos los creyentes en Cristo son llamados. Escucha, son llamados por nuestro Señor a aprender e imitar a Jesucristo. Ahora, el Señor ha puesto líderes para que se enseñe la palabra de Dios y discípula sus seguidores. Estos líderes son pastores, son mentores, algunos son maestros de escuela dominical o de estudios bíblicos. Pero Dios ha elegido hombres y mujeres para dirigir su pueblo. Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo se resucitó y está en el cielo al lado del Padre, intercediendo por su pueblo, por sus hijos. Amén. Gloria a Dios. No tenemos el día de hoy el privilegio de caminar físicamente con Jesús, pasar día a día con Él, escuchándole y recibiendo sus enseñanzas como los discípulos que hemos leído en la Biblia. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando fue resucitado, dejó un consolador y alguien para ayudarnos. Y eso se llama el Espíritu Santo. Y tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pero el Señor sabía que necesitábamos líderes para ayudarnos. Líderes escogidos por Él, que tienen sabiduría sobrenatural que solo Él nos da. Que tienen entendimiento, han estudiado y aprendido acerca de su palabra. Romanos 13, 1 a 2. Vamos a la segunda parte del versículo 1 al 2. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los líderes que Dios ha puesto en tu vida, que sean líderes seculares que nos hace difícil a veces a obedecerles, pero también los líderes espirituales. Dios los ha escogido. Dios lo ha puesto en ese ministerio para su beneficio personal. Si usted no está siguiendo a un mentor, a un maestro espiritual, a un pastor o pastora, usted no es un discípulo. Necesitamos ser discipulados. Cuando fuéramos niños, necesitábamos alguien que nos guíe. Nuestros padres, nuestros maestros en la escuela. ¿Por qué? Porque no sabíamos lo que necesitamos entender. Igual ahora en nuestras vidas espirituales, necesitamos líderes espirituales, necesitamos alguien que nos guíe, necesitamos aprender más de parte de alguien que nos puede enseñar, que nos puede dar algo más allá de lo que ya sabemos. Como pastor, sigamos aprendiendo, sigamos estudiando, sigamos teniendo mentores y personas que nos pueden enseñar.
Eso no es marca de un pastor que es ignorante. Un pastor que continúa estudiando y creciendo es una marca de un pastor sabio. Porque no vamos a terminar de aprender. La sabiduría de Dios es tan grande que nunca vamos a dejar de crecer y aprender. Dios ha puesto en tu vida, ojalá que usted ha sido dispuesto a recibir el liderazgo de alguien en su vida. Hay que aprender de ellos y hay que seguirles. A veces pienso que no hay algo más frustrante como pastor que querer liderar a sus ovejas, de querer enseñar, de querer hacerles entender las cosas que no han entendido todavía, y las personas son estudiantes porque no quieren ser discipulados, no quieren escuchar los consejos de sus líderes, no quieren practicar y seguir las enseñanzas que les están dando. Hay que tener cuidado. Hay que saber quiénes son sus líderes y tienen que ser confiables. Tienen que ser personas que te aman y se preocupan por su bien espiritual, por su bien en total, por su crecimiento en su fe y madurez espiritual. Ellos han dado sus vidas para ti, para Cristo, pero también para ti. No están preocupados por sus propios pensamientos, por sus propios deseos, por sus propios caminos, por sus propios planes. No, ellos, cuando Jesucristo les llamó, síganme, dejaron las redes, dejaron la vida que conocían para hacer una vida que concentra en la voluntad de Dios. El discípulo tiene que ser comprometido. No es alguien que en ocasiones decide seguir a su maestro o seguir las enseñanzas. Es alguien que se compromete a poner en práctica lo que están aprendiendo. Están comprometidos a seguir la dirección, la guía de su líder o maestro hasta el final. Porque como he dicho, no se termina el aprendizaje. Obviamente, nuestros maestros, nuestros líderes pueden cambiar durante la vida. Pero cuando Dios nos ha dado un maestro, un líder espiritual, mientras que lo tengamos con nosotros, le seguimos. Son disciplinados. De eso viene la palabra disciplina. Siguen practicando y disciplinándose en la vida. Escuchan la palabra de Dios diariamente. Ahora, el día de hoy, tenemos muchas formas de aprender y escuchar la palabra de Dios. ¡Qué bendición tenemos! Tenemos la forma más conocida, que es la Biblia, pero podemos escucharlo por mensajes,
por textos. En el teléfono puede ser un versículo que les manda automáticamente, diariamente. Puede ser videos, puede ser aquí por YouTube, por Facebook. Podemos escuchar, alimentarnos de la palabra de Dios diariamente. Escuchamos el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo. Y eso es algo que hay que trabajar. Muchas personas dicen, pero tú escuchas a la voz del Espíritu Santo. Y hay que estar trabajando en ser quieta y conocer que Él es Dios. Y buscar esa relación íntima con Él. Para poder discernir cuál es mi voz. ¿Cuál es mi conciencia personal? ¿Cuál es la voz del Espíritu Santo? Y también reconocer la voz del enemigo que nos está susurrando y queriendo desviar. Hay que aplicar los mandamientos que el Señor nos ha dado. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero para hacerlo tenemos que entender las enseñanzas. Para muchos es difícil. Y déjame decirte que cada vez que yo abro mi Biblia y yo leo la palabra de Dios, hay un entendimiento más allá de que yo había entendido. La palabra de Dios es viva y profunda y inmensa. Y podemos aprender de ella. Pero en muchas ocasiones necesitamos que alguien nos ayude a entenderlo. A veces el consejo de Dios viene de leer la palabra directamente. Y a veces viene de una conversación que tenemos con otra persona. Y muchas veces el consejo viene por nuestros líderes espirituales. Si usted es una persona que abre y lee la palabra, pero se les hace difícil entenderlo, por eso Dios te dio maestros. Los discípulos no solamente son inspirados, pero son instruidos y aprenden para ponerlo en la base de su vida. Para que no estemos sujetos a nuestras emociones que nos engañan, como dice la palabra. Nuestros pensamientos personales que nos engañan. Y cualquier noción que viene y nos mueve por un lado al otro. Como las corrientes del mar. Un día estamos acá, otro día estamos acá. Para no ser movidos por lo que no es, tenemos que entender la palabra y recibir las enseñanzas. Juan 10, 3-4. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz. Esto es el ejemplo del buen pastor que nos da Jesús. El buen pastor, y sabemos que Jesús es el buen pastor, pero el buen pastor
cuida sus ovejas. Entra por la puerta del pastor y llama por nombre o llama a sus ovejitas, los conoce por nombre y ellos les siguen porque conocen su voz. Si yo voy a una granja donde tiene ovejas el día de hoy y digo, ven ovejitas, no van a venir. Tal vez si están curiosos, pero no me van a seguir porque yo no soy su pastor. Pero cuando llega su pastor y les dice, ovejitas, ven, le van a seguir corriendo. Porque conocen su pastor, conocen su voz, conocen que su pastor le ama y quiere lo mejor para ellos, le cuida, le guía. Y ellos confían en su pastor. ¿Usted es discípulo? ¿Eres simplemente parte de la audiencia? ¿Eres parte de la multitud que se reúne cuando les interesa, cuando tienen un deseo, cuando quieren escuchar algo, cuando quieren recibir algo? ¿Eres un creyente? Pues qué bien que has creído. Pero solamente estás cuando le conviene escuchar, recibir, creer y volver a la vida normal. No seguir a su líder. No hay compromiso. ¿O eres un discípulo? ¿Quieres ser un discípulo? El discípulo es aquel que hace caso a sus líderes. El deseo de nosotros como pastores es que nuestras ovejitas escuchen y sigan nuestros consejos. Hemos visto muchas ocasiones cuando les demos consejos a nuestras ovejas, pero nuestras ovejas no quieren escuchar. No quieren seguir la disciplina y enseñanzas y consejería de lo que le demos. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere usarte de una forma increíble para su reino. Jesús preparó a sus discípulos para su ministerio. Le dio todo lo que ellos necesitaban. Los que le hacía caso, aprendía de él, le obedecía y aplicaba lo que había aprendido en su vida. Ellos siguieron haciendo un gran ministerio. Gracias a su fidelidad de ellos, nosotros en el día de hoy podemos escuchar la palabra, las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Usted quiere ser un discípulo? Dios le ha llamado. Si usted ha creído en el nombre de nuestro Jesucristo, has recibido la salvación, has sido transformado y eres nueva criatura en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dios te está llamando a ser discípulo. ¿Estás dispuesto a dejar las redes, a dejar la vida que has conocido o habías planeado para seguir el Señor? ¿Estás dispuesto a ser comprometido, a aprender y escuchar y seguir el liderazgo de su líder espiritual? Algunos que están escuchando probablemente no son parte de la iglesia Nueva Visión porque están ubicados en otro lado del mundo. Pero si usted no tiene un líder espiritual y usted siente que Jesús te está llamando a ser discípulo,
es necesario encontrar su líder espiritual y seguirle. Estén seguros que es el hombre o la mujer que Dios ha puesto, verdadero pastor de Jesús. Pero cuando lo encuentras, hay que seguir, hay que ser fiel, hay que ser disciplinado. ¿Quieres realmente decir, yo soy discípulo de Cristo? Tenemos que ser comprometidos. Yo pido que el Señor siga obrando en sus vidas, preparándoles, porque cada uno de ustedes tiene un llamado. Cada uno de ustedes tiene un propósito que Dios les ha dado. Y Él quiere que usted cumpla con ese propósito, con esa voluntad de Dios para sus vidas, para sus familias. ¿Será fácil? No. ¿Será de bendición? Sí. En la otra semana, el mensaje, vamos a continuar con el discipulado. Y vas a escuchar los beneficios de ser un discípulo. Esperamos que cada uno de ustedes se unen con nosotros a escuchar ese mensaje. Pero vamos a orar ahora para que Dios siga obrando en sus vidas, hablándoles y que usted sea dispuesto a seguir el propósito que Dios tiene para su vida. Oremos. Padre, gracias, Señor, por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que tú nos has dado. Le enviaste, Señor, para nosotros, para que pudiéramos aprender y entender la voluntad tuya para nuestras vidas. Oh, gracias, Señor, porque tú nos llamas. Tú nos llamas por nombre. Tú nos llamas con un propósito para nuestras vidas. Oh, Señor, yo sé que en este momento tú estás tocando corazones. Tú estás tocando vidas. Estás hablando a individuos y despertando esa necesidad en su ser. Oh, Señor, ayúdanos a ser discipulados. Ayúdanos a ser buenas ovejas que sigamos a nuestro buen pastor y a nuestro pastor y líder que tú nos has dado en esta vida, en este mundo. Oh, Señor, ayúdanos a ser sensibles a la voz del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo que nos has dado. A todos aquellos que han creído en el nombre de Cristo. Oh, Señor, empieza a moverse en una forma increíble que no hemos visto todavía. Señor, yo creo que tú estás preparándonos para un avivamiento espiritual en este mundo, en nuestros países, en nuestros pueblos, en nuestras casas. Oh, Padre, necesitamos de ti. Oh, te adoramos y ponemos toda nuestra esperanza, toda nuestra fe en ti. Haz de tu pueblo tu voluntad, en el nombre de Cristo. Amén. El momento de la bendición, recíbelo para esta semana, para sus vidas. Nosotros estamos acostumbrados a poner nuestras manos así, porque eso indica que estamos recibiendo. Si usted cree que Dios te quiere bendecir, levanta sus manos y recibe la bendición. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz semana.